Buenas noches con todos. Siendo las 7 en punto de la noche, vamos a dar inicio a la conferencia internacional Recuperando el Básquet Peruano. Mi nombre es Eduardo Lalo Airaldi, para aquellos que no me conocen, jugador de la selección peruana de los años 70, entrenador de equipos y especialmente de la selección femenina que salió subcampeón sudamericana en el año 1981 en Lima, campeón mundial de maxibásquet de la categoría de 40 años en el año 1983 en Las Vegas, y actualmente me han encomendado la función de moderador de esta reunión. El maxibásquet, que es la organización que está al mando de esta conferencia, está muy preocupado realmente por la situación del básquetbol nacional. Y entonces definimos que era necesario poner nuestro granito de arena para sacar adelante esta situación tan incómoda que se encuentra el básquet. En este momento voy a decirles más o menos cuántos espectadores tenemos solamente en Zoom. Tenemos 225 espectadores actualmente en Zoom y esperamos que en los próximos 10-15 minutos esto se incremente y lleguemos por lo menos a 300 personas. Lo que demuestra, sin lugar a dudas, que el básquetbol peruano está ávido de información, ávido de querer regresar a la reafiliación con la FIBA. Nosotros agradecemos a todos los que están conectados. Por ejemplo, voy a dar unos nombres que estoy leyendo por acá. Está el señor y amigo Enrique Otero, expresidente del INRED, hoy día IPD. También lo veo aquí al señor Jorge Riva López, miembro del Comité Olímpico Peruano, el señor Pulpo Sangio, jugador, amigo y expresidente de la Federación Peruana de Básquetbol. Sentido pésame, mi querido Pulpo, por lo de tu hermano Antonio. El Cholo Simón Paredes, campeón de máster, al igual que Javier Rubio. Una infinidad de árbitros nacionales e extranjeros, gente de provincias. En realidad ha sido una congregación de todos los que de alguna manera estamos interesados en el básquet. El objetivo principal de esta conferencia es la unión de todos los estamentos del básquetbol peruano hacia un solo objetivo: recuperar el básquetbol peruano. Ese es el objetivo de la reunión, quiero que lo tengan claro, y todo lo que vamos a hablar y decir va a ser ligado hacia ese objetivo. Nos va a acompañar como principal orador el señor Alberto García. Alberto fue secretario general de la FIBA Américas por aproximadamente 12 años. Él estuvo inicialmente en la situación compleja que entró la Federación de Básquet y nos ayudará a entender un poquito mejor ese aspecto. Después voy a hacer la presentación oficial de Alberto. Tenemos unos panelistas distinguidos, ahí ustedes podrán ver. Está primero Jorge Basso. Jorge, ¿cómo estás? Saludos, por favor. Jorge es el presidente de la Asociación de Maxi Básquet, que es el organizador del evento. Después tenemos como representante de las mujeres a una gran jugadora y hoy día entrenadora, Mariela Picasso. Ahí está Marielita, ha sido también gran jugadora y después explicaré cuando entre a hacer la parte del panel su currículum. Nos acompaña también Marcial Paredes,
árbitro internacional. Él está desde Miami, él vive en Miami hace 30 años y nos ha querido acompañar desde Miami. Y finalmente, representando a toda la parte de las provincias, está nuestro gran amigo Luis Sirlopú, que es profesor de educación física y gran entendido de toda la parte de provincias. Lucho, por favor, un saludo al público. Sí, muchas gracias, Lalo. Saludos a todos y acá procurando pues escuchar todos los aportes para cumplir el objetivo que nos hemos trazado, recuperar el básquetbol nacional. Gracias, Lucho. Entonces, los auspiciadores del evento son Todo Básquetbol, que es una revista nueva que solo habla de básquetbol digital, cuyo director es nuestro amigo Carlos Chocano, que ya viene siguiendo el básquet desde hace más de 30 años. Un saludo así nomás, Carlitos, después te presentaré. Y finalmente, el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, que es la empresa que nos ha ayudado a hacer tecnológicamente este evento y sin ellos no hubiésemos podido lograrlo. Nos acompaña un ex compañero de trabajo y gerente en su época de Armando Mejía. Armando, ¿cómo estás? Muchas gracias. Entonces ahora sí nos metemos de lleno en la reunión y voy a explicarles un poquito la agenda para que ustedes estén al tanto. Los primeros 20 minutos vamos a hablar de la evolución del básquetbol en el mundo. Entonces, Alberto nos va a ayudar a definir cómo el básquetbol se ha desarrollado últimamente y también cómo es que los países han logrado estar en los primeros países figurando en Sudamérica y en el mundo. ¿Qué debemos hacer nosotros para llegar a esos niveles? Después viene un set de preguntas en la que participarán los panelistas y también el público en general. Ustedes tienen en el Zoom un lugar que dice preguntas y respuestas, Q y A. Ahí, por favor, conforme vaya desarrollándose las charlas, ustedes pueden hacer las preguntas y nosotros las captaremos y se las haremos a Alberto. Si por alguna razón tenemos más preguntas que el tiempo que tenemos asignado, estas serán contestadas en su totalidad en el Facebook de Todo Básquetbol. La segunda parte del evento se trata de una ponencia que se denomina Desarrollo del Básquetbol en el Perú. Acá Alberto nos va a ayudar a entender qué tenemos que hacer para volvernos a reinsertar en la Federación Internacional de Básquet. Entonces, iniciaremos pues la conferencia con nuestro amigo Alberto García, y esta es más o menos 3 o 4 cosas que él ha hecho para que entiendan el nivel de la persona que está haciendo la transferencia. Él empezó como árbitro internacional, arbitrando finales, inclusive arbitró al Dream Team de Estados Unidos donde jugaba Michael Jordan. Fue instructor de la FIBA en el año 94 al 2006 y también director técnico de la FIBA Copaba entre el 98 y 2002. Copaba era lo que hoy día es FIBA Américas y terminó su carrera siendo secretario general de la FIBA Américas entre el 2006 y el 2017. Eso significa la primera persona, el nivel de FIBA Américas para todas las federaciones americanas, digamos así. Entonces, él nos va a explicar con todos sus conocimientos, primero el desarrollo del básquet en el Perú y después, primero la evolución del básquet en el mundo y después el desarrollo del básquet en el Perú. Sin más, dejo con ustedes a Alberto García. Alberto.
Hola, buenas noches a todos. Gracias, Lalo, y Jorge Basso por permitirme participar con ustedes en esta conferencia. Y bueno, un poquito, yo creo que mi experiencia a nivel internacional comienza ya por el año 1981 y en ese año tuve la suerte de ir a arbitrar justamente a Lima, Perú, mi primer torneo internacional como juez FIBA, en Puente de Hierro, un campeonato sudamericano de clubes, en donde jugó la famosa María Paula y Hortensia por el equipo de Brasil. Y esa fue mi primera participación, digamos, en el básquet internacional. Y lógicamente luego he participado de otras competencias, el Mundial de Colombia, etcétera, etcétera. Pero la mayoría digamos, de las acciones que yo hice durante mis primeros años como árbitro de básquetbol fue, digamos, enseñar. Creía que la capacitación era fundamental para que los árbitros entendieran el juego, entendieran el espíritu del juego, entendieran las reglas y entendieran el espíritu de las reglas. Ese ha sido digamos, mis primeras armas o mi gran pasión por el tema del básquetbol. Lógicamente, eso me llevó a muchas cosas, ¿no es cierto? Ya mucho antes de ser instructor de la FIBA, la copaba a través de su secretario general, don Eduardo Airal de Rivarola, y luego el subsecretario Eduardo Dañino. Yo recorría diferentes países del continente, especialmente de habla hispana, porque mi inglés no era muy bueno en aquella época, y como consecuencia de ello, pues conocí muchos países y fui conociendo las culturas y las diferentes problemáticas del básquetbol en general. Pero yo no vine aquí a hablar de mí específicamente, sino quise hacer este agradecimiento a don Eduardo, o a los dos Eduardo, porque fueron de alguna manera los que me empujaron en mi carrera internacional. Ya podemos pasar, Armando, para la primera imagen. El básquetbol se divide en dos etapas. Una de ellas es cuando existía la Unión Soviética y cuando existía la Yugoslavia. Ahí había una hegemonía y había una gran competencia entre esos dos países, porque los Estados Unidos, la otra gran potencia mundial, a los torneos tanto olímpicos como mundiales enviaba solamente equipos con jugadores universitarios, con jugadores no profesionales, debido a que en aquellas épocas, y los que están del Maxi Básquetbol seguramente lo recuerdan, los Juegos Olímpicos tenían prohibida la participación de los jugadores profesionales, entre comillas, porque realmente poco a poco se fueron dando cuenta de que jugaban baloncelistas profesionales. Y entonces, allá por el año 1989, si puedes poner la imagen, el secretario general de la Federación Internacional, el señor Boris Stankovic, tuvo una buena idea, un acercamiento impresionante, porque tanto en los Juegos Olímpicos como en las Copas del Mundo había que resaltar la presencia de jugadores internacionales, por supuesto, profesionales, perdón. Por supuesto que el tema de los jugadores americanos, especialmente de la NBA, no jugaban porque claramente eran jugadores profesionales, pero los jugadores que jugaban para Italia, los jugadores que jugaban para España en aquellas épocas, o en Francia o en cualquier otro país, pues habían jugadores profesionales porque jugaban en las ligas de sus respectivos países y en las ligas internacionales de aquella época, y eran internacionales, eran profesionales, recibían un dinero para jugar. Y esta, digamos, dicotomía entre lo que es profesional y lo que no es profesional, pues había que hacer un cambio. En esto tiene, por supuesto, la primera idea Boris Stankovic. En aquella época, el básquetbol de los Juegos Olímpicos era un poquito el que agrupaba a todas las federaciones nacionales, como lo es hoy en día, pero se dependía muchísimo de lo que
esta gente, digamos, de la FIBA entendía que debía participar en los Juegos Olímpicos y lógicamente luego desde 1950 con la primera Copa del Mundo. En Sudamérica, y Perú tiene realmente antecedentes en ese aspecto, Sudamérica es que se inicia el básquetbol organizado en el mundo. Y por eso es que los primeros 4, 5, 6 campeonatos del mundo, tanto masculinos como femeninos, se hacen en países sudamericanos. Brasil, Uruguay, Argentina, inclusive Chile. Entonces, este señor Borislav Stanković, como secretario general de la FIA, en el año 1989 se sienta a dialogar con este otro señor que realmente fueron importantes a la hora de los cambios producidos. El señor David Stern, de la NBA, él se reunieron y en el año 1989 firman un acuerdo, firman un contrato entre ellos para permitir la participación de los jugadores de la NBA en los primeros Juegos Olímpicos del año 1992. Como todos ustedes saben, ahí participaron por primera vez los jugadores de la NBA, se armó el famoso gran equipo del Dream Team 1 y estos señores que están aquí fueron los, digamos que de una manera u otra lograron de que eso pudiera suceder. Lógicamente con la complicidad explícita del que era presidente del Comité Olímpico Internacional, don Juan Antonio Samaranch. Estas 3 personas fueron evidentemente las que llevaron el básquetbol de un nivel a otro nivel. Vuelvo y repito, paralelo con eso sucede también la ruptura de la Unión Soviética allá por el año 91 y se produce también un poco después la ruptura de la vieja Yugoslavia y entonces esas dos uniones, llamémosle así, se convierten en diferentes países que marcaron también un hito en la historia del básquetbol internacional. Hoy por hoy, por ejemplo, países como Lituania, la misma Rusia, Bielorrusia, Letonia, Georgia, Ucrania, son grandes potencias de la Unión Soviética y por supuesto de la vieja Yugoslavia tenemos países como Croacia, como Serbia, como Eslovenia y Montenegro, que han hecho un gran papel porque evidentemente venían de esa, digamos, de esa cultura basquetbolística de la Unión Soviética. Todo esto, digamos, sucede allá por los años 90, 89, 90, 91, 92, etcétera, etcétera. Y esto, evidentemente, es el gran cambio del baloncesto en el mundo. El próximo slide, digamos, que vamos a ver ahora, es el baloncesto en esta época. Ha crecido en los últimos 30 años y es uno de los deportes más practicados en el mundo, por cuanto, bueno, ustedes lo deben saber en Perú, hay cualquier cantidad de competencia a nivel colegial, a nivel de clubes pequeños, en todas las escuelas hay una cancha de baloncesto, en todas las canchas seguramente hay un juego de baloncesto semanal, sin lugar a dudas. Y consecuencia, evidentemente, el básquetbol progresó. Pero, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué creció? Porque si ustedes se recuerdan, en el año 92 hubieron 2 torneos importantes. El preolímpico, que se jugó en la ciudad de Portland, en Estados Unidos, con la primera participación del equipo Dream Team 1 de los Estados Unidos. Y luego, y siguiendo, ¿no es cierto?, que terminó invicto en ese torneo, el equipo de los Estados Unidos pasa a los Juegos Olímpicos y ahí pasa exactamente lo mismo. Sale campeón olímpico terminando invicto. Yo digo que me tocó participar en el torneo preolímpico y los partidos cuando jugaba Estados Unidos pues estaban muy parejos los primeros 30 segundos. Después de eso era una cosa impresionante. Créanme, yo lo viví, yo lo vi. A muchos de ustedes quizás también lo hayan podido apreciar durante los Juegos Olímpicos también. Las diferencias eran de 20, 30, 40, 50 puntos en muchos de los casos entre el equipo famoso del Dream Team y el resto del mundo, que en aquel momento no eran
32 como es hoy, ni eran 24, eran 16, pero estaban entre los mejores 16 equipos del mundo y no había ninguna duda que ese equipo era muy, pero muy, muy superior al resto de los países del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Y sucede que los países participantes se dieron cuenta de la gran diferencia que había que hacer y dijeron, tenemos que cambiar algunas cosas, tenemos que modificar algunas cosas, porque si no modificamos algunas cosas, no podemos llegar a los próximos Juegos Olímpicos o a la próxima Copa del Mundo y seguir recibiendo unas palizas de esta naturaleza. Entonces ahí comenzaron a modificarse las cosas en cada uno de esos países, especialmente de aquellos 15 que participaban en los Juegos Olímpicos, y las diferencias en el futuro, en los siguientes Juegos Olímpicos en Los Ángeles y el siguiente Juego Olímpico en Sydney y los que vinieron después en Atenas, etcétera, etcétera, las diferencias se achicaron. Quizás Estados Unidos llegó a perdió en los Juegos Olímpicos de Atenas por primera vez y pierde 3 o 4 partidos con jugadores profesionales de la NBA, porque el resto del mundo creció. El resto del mundo creció porque se dio cuenta de que no podía seguir jugando de la manera en que se estaba jugando en ese momento. Y lógicamente, digamos, si pasamos a la otra slide, Armando, por favor. FIBA América y desde ese 2002 también hicieron sus cambios necesarios, tanto la FIBA como la FIBA América, para adecuar esas estructuras. Yo recuerdo que allá por el año 98, cuando me incorporo a la vieja COPABA, Confederación Panamericana de Baloncesto, y me incorporo como director técnico, la oficina de la COPABA, que se había trasladado de Lima, Perú, por la enfermedad de don Eduardo, a Puerto Rico, contaba con el secretario general, que en ese momento fue Genaro Tuto Marchán, puertorriqueño prócer del básquetbol, de ídolo del básquetbol del mundo y de Puerto Rico especialmente, y lógicamente él tenía una secretaria y tenía un chofer, y era todo lo que había en la oficina. La oficina era un par de personas y no había más nadie. En consecuencia, evidentemente con esa estructura era muy difícil trabajar con el básquetbol del continente americano, especialmente en todos los aspectos que hacen al desarrollo en cada uno de los países. Lógicamente que la FIBA adecúa sus cosas, hace cosas como para respecto cambiar las cosas, y en el año 2001-2002, cuando asume el nuevo secretario general reemplazando a Boris Stanko, que fue Patrick Baumann, fallecido también hace un par de años en Buenos Aires durante los Juegos Olímpicos Juveniles, ese hombre pues le dio un vuelco total de profesionalismo a la organización de FIBA, y lógicamente se intentó hacer exactamente lo mismo a nivel del continente americano. Recuerdo que en ese momento, 2001, 2002, que yo pasó a ser en el 2002 subsecretario general de FIBA América, o sea, de COPABA en aquel momento, FIBA América hoy, y como secretario general y con indicaciones especialmente de la Federación Internacional, pues comenzamos a ver qué podíamos hacer. ¿Convencidos pues de qué? Convencidos de que no hay manera, digamos, de que el básquetbol crezca, la Federación Internacional sea una gran organización, si sus bases no están adecuadas o están a la medida de esas necesidades. Claro, hoy FIBA necesita para hacer su Copa del Mundo 32 países y los tiene, y esos 32 países más o menos están en el mismo nivel. Pero ¿qué pasa con el resto? Si tenemos 214 federaciones nacionales afiliadas, y hay 180 que no funcionan o que no crecen o que no se desarrollan, evidentemente tenemos que tomar medidas en ese aspecto. Y se hizo. Recuerdo que en aquel momento habíamos hecho unas visitas en compañía de un señor de la FIBA y mi persona. Visitamos 21 países del continente americano, entre ellos, por supuesto, también Perú.
y vimos qué es lo que pasaba en el baloncesto de cada uno de esos países. Veíamos, teníamos reuniones con entrenadores, teníamos reuniones con árbitros, teníamos reuniones con autoridades gubernamentales y teníamos reuniones, lógicamente, con la institución como tal, la federación. En aquella época, el 80% de las federaciones no solamente no tenían personal, muchas de ellas ni siquiera tenían oficina. Y muchas de ellas, la oficina era el estudio o la oficina del mismo presidente de la federación. Y así, evidentemente, el baloncesto de un país es muy difícil desarrollarlo si no se cuenta con una estructura administrativa y técnica en la federación. De esa manera, entonces, la FIBA comenzó a hacer, y lo hizo, un manual de federaciones nacionales. Con ese manual de federaciones nacionales, que fue instruido, digamos, y entregado a todas las federaciones nacionales oportunamente, más o menos se había hecho un compendio de los problemas de las federaciones nacionales en todo el mundo, África, Oceanía, Asia, Europa y América, o sea, los 5 continentes, y se había dicho, bueno, esto es lo que aproximadamente debería ser una federación nacional. Y se le dieron unas guías y se les entregó ese manual y se les dijo, ustedes tienen este problema y ustedes tienen esta solución. Bueno, ¿qué sucedió? Pues algunas de ellas sí avanzaron, algunas de ellas no avanzaron. Recuerdo en el año 1990, la final por el 9º puesto de la Copa del Mundo que se hizo en Buenos Aires, en Argentina, la jugaron Italia y España por el 9º puesto. Y Argentina, que clasificó muy de casualidad, era 17 en el ranking del mundo en aquel momento, clasificó 8º y no ganó ningún partido en la ronda de campeonato. ¿Y qué pasó después? Argentina salió campeón olímpico. ¿Qué hizo Argentina? Bueno, Argentina se adecuó a los calendarios internacionales, cambió su competencia de jugar en invierno a jugar en verano, con estadios no acondicionados, etcétera, etcétera. Hizo un trabajo. Lo mismo sucedió con Uruguay. Uruguay siguió las cosas, pero lamentablemente Estados Unidos, por supuesto, seguía con su estructura colegial. Ellos no tienen clubes, pero están mantenidos, digamos, por una base sólida de crecimiento deportivo, que son primero las escuelas elementales o primarias, y luego las escuelas secundarias o high school, y luego, lógicamente, el básquetbol en las universidades, que como todos ustedes saben, es una competencia interesantísima a nivel de formación de jugadores, con unas características especiales que evidentemente se necesitan para que los jugadores tengan la posibilidad de desarrollarse. O sea que Estados Unidos, Argentina y Uruguay, digamos, fueron los países que de una manera u otra mantuvieron sus estructuras anteriores, pero modificaron cosas para hacer, digamos, una organización mejor. Tenían oficinas, crearon sus escuelas de entrenadores, crearon sus escuelas de árbitros, y esas cosas fueron cambiando en función de ese manual de federaciones nacionales que les había dado FIBA y que evidentemente se les había explicado, porque recuerdo que aquí en el 2002 o en el 2003, por ahí, se hicieron 2 o 3 seminarios aquí en San Juan, Puerto Rico, para los presidentes de federaciones. Se trajo a todos los presidentes de federaciones y se les dijo, señores, este es el manual de federaciones, esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué preocupados por eso? Porque evidentemente la FIBA, para ser una gran institución o para ser una poderosa institución, necesitaba tener bases sólidas. Lo mismo sucede con una federación nacional. Si una federación nacional no tiene sus bases sólidas, sus bases fuertes, evidentemente el equilibrio que debería mantener la institución a nivel nacional no lo tiene. ¿Por qué? Porque en la Federación Nacional no se hace baloncesto. En la Federación Nacional tiene una oficina con una estructura técnica, administrativa, el que la tiene. Hay muchos que no tienen nada más que una secretaria para atender el teléfono y evidentemente no se puede desarrollar el básquetbol de un país si no se cuenta con esas estructuras básicas y sólidas. Seguramente esto lo vamos a volver a tocar
en la próxima exposición relacionada con el baloncesto de Perú. Y creo que con esto terminamos. No sé si queda alguna otra imagen, me parece que sí. Bueno, es parte de lo que estaba hablando justamente, ¿no es cierto? Que algunas federaciones, lamentablemente muy pocas en el continente, pudieron hacer esto. Inclusive, si ustedes se recuerdan, por diferentes motivos, diferentes federaciones nacionales han estado suspendidas. México, Brasil, Ecuador en algún momento, Nicaragua, Honduras, o sea, con problemas de tipo político, administrativo, etcétera, etcétera, que hicieron que evidentemente muchas de esas federaciones no pudieran desarrollarse plenamente. Países como Brasil, con 200 millones de habitantes, con un biotipo especial de jugadores de baloncesto, pues bueno, tuvo tremendos problemas, y lo que era Brasil y en aquel momento también Puerto Rico, ¿no es cierto?, terceros y cuartos en el escalafón mundial, luego bajaron a puestos como el 13, 14, 15, 17. Y otros países que no figuraban en aquel momento, como Italia, España, Argentina, pues pasaron a ocupar los primeros lugares a nivel internacional. Concretamente, Lalo, esto es más o menos, en general, los por qué el básquetbol en el mundo creció. Hoy es uno de los deportes más populares del mundo, el que más se practica, porque el fútbol, si bien es cierto es un deporte popular, el fútbol es un deporte popular de público, y el básquetbol es un deporte muy popular de participantes, de jugadores, de entrenadores, de árbitros, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver las popularidades de los dos lados. Yo siempre dije, al fútbol lo practican 11 y lo ven millones, y al básquetbol lo practican millones y lo ven 11. O sea, evidentemente que tenemos que hacer algunos cambios en nuestras organizaciones de base, y eso es lo que de alguna manera FIBA intentó hacer, pero que lamentablemente, a pesar de los esfuerzos hechos por la Federación Internacional en América, FIBA América, mío propio, por ejemplo, en mi trabajo, creo que fracasé. Creo que uno de los fracasos que yo tuve fue no lograr que las federaciones nacionales realmente impulsaran eso. Porque, bueno, todavía son organizaciones amateur que aducen que no tienen dinero. Y yo muchas veces les he dicho, bueno, ustedes no hacen nada porque no tienen dinero, pero no tienen dinero porque no hacen nada. Concretamente, digamos, hay un esfuerzo que se debe hacer, y yo en este momento me alegro muchísimo que ustedes estén envueltos en esta intención sana de que el básquetbol peruano, digamos, cambie su forma de haberlo hecho durante tantos años, y lo pueda hacer de una manera diferente para lograr eso que ya lo tenían, porque en Sudamérica, Perú, no sé, la década del 80, del 70, con los grandes jugadores que ustedes produjeron, tanto en masculino como en femenino, tenían una posición en el tercer lugar en Sudamérica en algún momento, y lógicamente después ya, bueno, ni siquiera pueden participar. Así que esos son los porqué y los motivos. El básquetbol, desde mi punto de vista, lógicamente, el básquetbol ha crecido en el mundo. Y créanme que la Federación Internacional hizo todos los esfuerzos necesarios para que las federaciones lograran esos objetivos, pero lamentablemente no se pudo hacer. Eso es todo por mi parte. Yo no sé si el tiempo estamos en los 20 minutos. Todo bien, Alberto. Todo bien, Alberto. Muchas gracias. Creo que es claro saber de que hay una receta para salir adelante y que nosotros tenemos que seguirla, efectivamente. Solo antes de pasarle al primer panelista, déjenme decirle que hay 470 personas escuchando esta conferencia. 380 en el Zoom y 90 en el Facebook. Es un éxito porque el básquet está pidiendo salir adelante. Eso es lo importante.
Ahora vamos a pasar a nuestro primer panelista, el señor Jorge Basso, que es el presidente de la Asociación de Maxi Básquet, que es el organismo que ha organizado esta conferencia, que también fue además seleccionado nacional en la época de los 70. Jorge, por favor, tus apreciaciones de lo que Alberto nos ha contado y si tuvieses alguna pregunta para él. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche. Gran aporte a la conferencia la que nos estás brindando. Sí, quería hacerte una pregunta, Alberto. En el mundo tenemos a dos grandes entidades que promueven y sacan adelante el básquet. Sobre todo los últimos 30 años, como tú decías, se ha progresado tremendamente en el mundo. La NBA en Norteamérica y la FIBA en el resto del mundo. Pero mi pregunta va guiada hacia, entre estas dos entidades, ¿hay algún acercamiento, hay consultas? Ya que, aunque todos somos jugadores de básquet, no tenemos siempre las mismas reglas. La NBA tiene cierta variación, la FIBA tiene otras reglas. Quisiera saber si hay acercamiento, hay consultas entre las dos entidades, sobre todo en el caso del tiempo. En la NBA juegan 48 minutos, 20% más que en la FIBA. También quería consultarte si es que se han hecho consultas acerca de lo que es los tiros de 3 puntos. En la NBA se lanza de mucho más lejos. Y por último, FIBA nos permite marcar como nosotros deseemos, como mande el entrenador. En la NBA solo se puede marcar individual. El partido de básquet tiene que ser mucho más agresivo desde el punto de vista con marcación individual. ¿Habría algún acercamiento entre estas dos entidades para que se entiendan? ¿Qué me puedes decir sobre eso? Sí, Jorge. Te voy a comentar. La NBA y FIBA, hoy y desde el año 92, como conté anteriormente, tienen un acercamiento prácticamente 100%. Tan es así que miembro de la NBA, el segundo comisionado de la NBA, Mark Tatum, es actualmente miembro del Buró Central de la FIBA y miembro del Comité Ejecutivo de la FIBA. Y hay en el organismo diferentes referentes en las diferentes comisiones de personas de la NBA, de USA Basketball, que es la federación que organiza el básquetbol, que organiza el básquetbol, que tiene la relación con FIBA, porque con FIBA la relación es directa de la Federación Nacional y no de las instituciones como la NBA o la Liga de Europa, pero sí hay un acercamiento muy grande, muy profundo en todo eso. Con respecto a la regla de juego, que vendría siendo la otra situación, claro, hay un miembro de la NBA que participa en la comisión técnica y muchas de las reglas en los últimos 8 años, 10 años, se han ido cambiando en función de acercamiento de eso. Porque, por ejemplo, la gente veía un partido de baloncesto de la FIBA y las líneas del área restrictiva eran, digamos, un trapecio. Y en el caso de la NBA era totalmente diferente. Entonces era como que estábamos confundiendo un poquito al público con respecto a que el básquetbol era uno solo y resulta que no era uno solo, eran dos diferentes. Ahora, con respecto a esto y las modificaciones a las reglas, tienes que recordar lo siguiente. La NBA es una institución que maneja 300 y pico de jugadores en 30 a 32 equipos normalmente, ¿no es cierto? Y la Federación Internacional maneja 214 federaciones nacionales y más de 450 millones de jugadores en el mundo entero, con una cantidad de clubes impresionante. Y si tú modificas reglas, tienes que poner una sola regla FIBA y la tienen que jugar los nenes de 14 años, los nenes de 17, las muchachas, y lo único que se logró hacer un cambio sustantivo fue en el básquet femenino, que se bajó un poquito la altura del aro y se disminuyó un poquito el tamaño del balón,
porque las manos de las mujeres son un poco más chicas que las de los hombres y en consecuencia se hicieron ese tipo de modificaciones. Pero el resto de modificaciones se hace muy difícil hacer debido a la cantidad impresionante de jugadores que maneja la FIBA en relación con la cantidad de jugadores que maneja la NBA. Y recuerda, con respecto al tiempo de juego, que el espectáculo, digamos, del básquetbol es parte de un negocio en la NBA. En la FIBA no es parte de un negocio. Quizás se pueda hacer algún dinero a través del baloncesto, pero no se trata como negocio propiamente dicho, sino que es un deporte. Nosotros manejamos más lo deportivo porque manejamos todas las bases. Y, por ejemplo, la NBA no maneja las reglas oficiales de las escuelas elementales, ni de las universidades, ni los high school en Estados Unidos. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Yo te agradezco mucho la pregunta porque sirve para clarificar un poco de cosas. La respuesta concreta es sí, la FIBA y la NBA hoy son una institución que se comunican permanentemente, bueno, permanentemente, 4 o 5 veces en el año están reunidos, siempre para tratar cómo y de qué manera se puede resolver cada una de las diferencias que puedan haber. Pero no te preocupes por la NBA. La NBA es una liga nacional y es tratada de la manera claro, es la mejor liga nacional del mundo, tiene los mejores jugadores del mundo, es la mejor administración, económicamente es muy solvente, se dan el lujo ahora de reiniciar el torneo luego de la pandemia en un solo lugar, haciéndose cargo de todo y no permitiendo el acceso al público. O sea, tienen un poder económico mucho mayor que el de la FIBA y vuelvo y repito, la FIBA maneja 400 millones de jugadores o más de 400 millones de jugadores en todo el mundo con 214 federaciones. Esa es la respuesta concreta. Gracias, Jorge. Alberto, muchísimas gracias por tu opinión, nítida tu respuesta. Y te agradezco mucho tu participación esta noche en la conferencia. Lalo, seguimos adelante. Gracias, Jorge. Gracias, Alberto. El segundo panelista es el señor Marcial Paredes, que está actualmente en Miami. Déjenme explicarle cuál es la carrera dentro del básquet de Marcial. Él fue árbitro internacional de nivel mundial. Creo que ha sido el árbitro, sin lugar a dudas, peruano, que llegó más lejos en el ámbito del básquetbol en el mundo. Para muestra, tres cosas para muestra. En el año 1979, Marcial arbitró en Bahía Blanca, Brasil, la primera final del Campeonato Mundial Juvenil entre Brasil y Estados Unidos. En el mismo año 1979, en Sao Paulo, Brasil, él arbitró la final de la Copa Intercontinental de la FIBA. Es como decir, el campeón de Europa contra el campeón de América en el fútbol. Los equipos que jugaron fue Bosnia, campeón de Europa, y Siria, campeón de Sudamérica. En el año 92, Marcial, y escuchen esta que es muy importante, Marcial arbitró la final en Cali, Colombia. ¿Quiénes eran los finalistas de esta competencia? Estados Unidos contra Rusia. Impresionante. Unión Soviética en 1982. Unión Soviética, perdón. Y además, él ha sido un árbitro que fue invitado por la Federación Internacional a los Juegos Olímpicos. Él arbitró en los Juegos Olímpicos de Moscú en el 80 y Los Ángeles en el 84. Lo dejo con Marcial Paredes para que haga su resumen y su pregunta a Alberto. Marcial. Muy buenas noches, Alberto, y toda la familia del básquetbol. Yo sé que el tiempo es corto y voy a entrar de frente a la pregunta. Alberto, ¿qué es lo que ha hecho FIBA América con las federaciones de esta área? Bueno, yo, digamos, te voy a cambiar un poquito, Marcial, las palabras. O sea,
qué es lo que no han hecho las federaciones nacionales, que FIBA América intentó hacer. Se le dieron todas las herramientas a las federaciones nacionales. Se podrían haber hecho más cosas, quizás el problema económico en cada una de las federaciones, con directivos amateur, que, digamos, son presidentes de la federación circunstancialmente, como lo puede ser cualquiera de ustedes, pero tienen una actividad particular, una actividad privada, en alguna cosa que es lo que les da de comer y mantienen a la familia, y lamentablemente, viste, es como que por ahí son las 7 de la tarde y ir a la oficina de la federación, no hay donde parquear, mi señora me envió al supermercado, es más fácil llamar por teléfono a la secretaria, que es la única empleada que tiene la federación, y preguntarle si hay alguna novedad, y si hay alguna novedad o no hay alguna novedad, pues bueno, mira, hoy no puedo ir, y entonces las cosas que se deberían hacerse hoy, la carta que se debió escribir hoy, el contacto que había que tener con las bases de su federación, no se podían hacer hoy, y se hacían mañana o se hacían pasado mañana, y era exactamente lo mismo. Y no había cómo reprocharle a ese presidente, digamos, su inacción, porque evidentemente no se le pagaba y no se le paga. Hoy actualmente los directivos de las federaciones, de la mayoría de las federaciones nacionales que tenemos en el continente, no tienen ninguna estructura de ninguna naturaleza. Y algunas que la tienen, que la pueden tener porque reciben algún dinero del gobierno o reciben, sí, dineros del gobierno que pueden mantener una estructura administrativa y técnica, pues bueno, el básquetbol no progresa. ¿Por qué? Bueno, esas son las cosas que nosotros vimos en cada uno de los países, y vimos que en algunos países se hacían algunas cosas más o menos bien, en otros países no se hacían las cosas bien, y el desarrollo del básquet depende de algunos factores que no todas las federaciones están en condiciones de hacerlo. Y entonces creo que eso es un poquito lo que ha pasado con relación a la FIBA, lo que podía hacer. Tampoco la FIBA podía tener, no sé, 300 millones de dólares como para decir, le vamos a mandar 2 millones de dólares a cada federación, como hace el fútbol, que le envía más de $1 millón por año a las federaciones de fútbol. El básquetbol lamentablemente no lo puede hacer, y ayudamos de una manera mucho más precaria, mucho más sencilla, mucho más humilde. Le damos clínicas para entrenadores, le damos clínicas para árbitros y hacemos pequeñas cosas, pero lamentablemente lo que es la estructura interna depende de la federación y cómo y de qué manera el gobierno puede apoyar esa gestión. Es de la única manera que se puede salir adelante. Ok, gracias Alberto. Un gusto saludarte después de más de 30 años. Alberto, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con algunas preguntas que ha hecho los que están inscritos y los que están en este momento en la conferencia. El señor Milton Torres pregunta, ¿por qué el Perú no adecuó su estructura a los tiempos modernos del 2002? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Cuál es la receta para el resurgimiento del básquetbol peruano? Alberto, tu respuesta, por favor. ¿Cómo no? Bien, yo creo que esto lo podemos hablar en el siguiente bloque, ¿no es cierto?, donde vamos a estar hablando del básquetbol peruano. Pero yo creo que esto es una pregunta que los peruanos son los que tienen que responderla. Los problemas que hay en Perú son ocasionados por peruanos y deben ser solucionados por peruanos. La Federación Internacional, querido amigo, no obliga a ningún país a estar afiliado a su organización. Es la federación la que interesa estar afiliada a la FIBA. Pero una vez que la federación está, digamos, interesa estar afiliada, debe cumplir con una serie de requisitos que en el caso del Perú pues no se han cumplido. Ok, Alberto, otra pregunta. La siguiente pregunta es de un señor Miguel Rodríguez. Dice, según vuestra experiencia, ¿beneficia que los miembros federativos sean en su mayoría ex basquetbolistas? ¿Los árbitros y entrenadores deben ser miembros federativos o solo parte de las comisiones técnicas supeditadas de las autoridades federativas? Yo creo que todos deben estar involucrados, querido amigo. El único problema que hay es que no están organizados. Yo no puedo incorporar en mi federación
a un entrenador simplemente porque sea un entrenador. O sea, debe haber una asociación de entrenadores en el país, debe haber una organización responsable del trabajo de los entrenadores en el país y como consecuencia de ello entonces sí se puede reclamar un puesto, digamos, en el Ejecutivo. La respuesta concretamente es sí, deben participar todos. En FIBA, no solamente en la comisión técnica, hay entrenadores o exentrenadores y exjugadores. Por ejemplo, Saboni es miembro del Comité Ejecutivo del Buró Central de la Federación Internacional como exjugador. Y entonces, bueno, la vez pasada se nombró como embajador también a Yao Ming. O sea, la FIBA se compone de entrenadores, directivos, árbitros y lógicamente jugadores o exjugadores. La respuesta concretamente es esa. Sí, deben estar involucrados, pero para eso deben organizarse, deben tener una organización seria, una organización responsable. Aún así, muchos países no incorporan entrenadores en sus consejos directivos. Ok, gracias Alberto. La siguiente pregunta del señor Javier Cipriani. Dice, ¿cómo comenzar? El deporte es parte de la educación. ¿Cómo sugieren que el gobierno pueda ayudar? Perdón, discúlpame, no entendí la parte última de la pregunta. Él dice, ¿cómo comenzar? El deporte es parte de la educación. ¿Cómo sugieren que el gobierno pueda ayudar? Bueno, el gobierno, en realidad, en países, digamos, como los nuestros, en Latinoamérica especialmente y el Caribe especialmente, necesitan el aporte gubernamental. Y lógicamente el gobierno necesita del deporte para tener una sociedad mucho más sana, para tener una sociedad mucho más disciplinada y mucho mejor organizada. Hay muchos países que, bueno, esto lo ven al último tiempo. O sea, en el país tienen problemas de presupuestario. En el país, si hay que recortar el presupuesto, lo primero que se recorta es el deporte, porque no se puede recortar la salud, no se puede recortar la seguridad, no se puede recortar la educación. En consecuencia, se recorta en el deporte. Y la mayoría de las veces no se entiende que debería ser a la inversa. Yo decía que, y sigo diciendo, señores gobernantes de todos estos países de Latinoamérica y el Caribe, si ustedes invierten más en el deporte, van a tener que invertir menos en educación, menos en seguridad y menos en salud. Ok, gracias Alberto. Otra pregunta. Este es el tipo de preguntas que yo trato de que no existan, porque lo que tenemos que hacer es aportar hacia adelante y no ser preguntas que están un poquito fuera de foco. Un espectador anónimo dice, Bahía Blanca es Argentina. Yo le hago la aclaración al señor que la final del 79 fue en la ciudad de Bahía, Brasil. Por lo tanto, yo creo que está bien claro el tema y no es Argentina, es Bahía de Brasil. Y la segunda parte de su pregunta es, el equipo brasilero es sirio y no Siria. Estoy de acuerdo con usted y si me equivoqué, la disculpa del caso. Enrique Moncayo dice, buenas tardes, soy el licenciado Enrique Moncayo, ex deportista de los años 90 del Perú y jugador de una cierta cantidad de equipos. Resido en México hace unos años. Mi pregunta, ¿la guía que comentaba el señor Alberto se dio a las federaciones? ¿Fue diseñada en forma general? ¿O el estudio fue de acuerdo a la realidad cultural, social, geográfica de cada país en ese momento? Última pregunta, Alberto, de esta etapa, ¿ya? Gracias. Mira, yo no sé qué me ha pasado, si he tocado algo que no tenía que tocar. La cuestión es que ahora no estoy en la pantalla, no tengo más el Zoom, no los veo y no sé si ustedes me están escuchando.
pero... Totalmente, Alberto. Te estamos Armando, escuchando. a ver si me puedes resolver este pequeño problema. No hay problema, habla porque te vemos y te escuchamos, tranquilo. Okay, se ve bien, se ve bien. No ve y escucha soy yo. Ok, escucho pero no veo. Mira, esta pregunta realmente es importante, es interesante. Y le voy a explicar. En el mes de noviembre del año 2002, se elevó ya una carta a la Federación Internacional por parte de FIBA América, y yo, por supuesto, era subsecretario general en ese momento, donde le sugeríamos a la Federación, a la FIBA, ¿no es cierto?, qué es lo que debíamos hacer con cada una de las federaciones. Como dije anteriormente, ese manual y esas explicaciones de lo que debía hacer cada federación se hicieron en forma general en un par de seminarios que se hicieron en San Juan, Puerto Rico, donde vinieron todos los presidentes de federaciones. Ahora bien, hay una carta también, luego de esa reunión en FIBA, donde se aprobó el proyecto que yo había presentado, que FIBA América había presentado, ¿no es cierto? Se aprueba hacer eso. Nosotros le enviamos una carta a cada federación para que ellos nos dijeran cuándo podíamos ir a explicarlo en forma particular dentro del país. Bueno, 2 o 3 federaciones contestaron, el resto de las federaciones no contestó nadie. Claro, generalmente sucede todo esto cuando ya antes de empezar ya ven que no lo pueden hacer. En consecuencia, es un poco como que dejan de interesarse en un programa que les va a dar mucho trabajo y que no tienen el dinero suficiente para hacerlo. O sea, esto lamentablemente es lo que sucede y no lo podemos evitar bajo ningún punto de vista. Entonces, la otra cosa que te digo es lo siguiente. Nosotros no podíamos impactar a todas las federaciones, a las 43 o 42 federaciones que había en ese momento en el continente americano, impactarlas a todas en el mismo año. Entonces hicimos un programa de que en el 2004 íbamos a impactar a unas federaciones de las que tuvieran más posibilidades de crecimiento rápido. Y luego otras 4 o 5 federaciones al año siguiente de que tuvieran otras posibilidades un poco más cercanas a esa. Y lógicamente dejábamos para el final a los países cuyas posibilidades son limitadas, países con 150.000 habitantes, países con 70.000 habitantes, o sea, donde evidentemente inclusive ni siquiera controlan el baloncesto porque no hay competencia interna, hay muy pocos niños, los niños están en la escuela, en las escuelas se hace algo de básquetbol, pero no es adecuado como se hace. En los programas escolares, en la mayoría de los países del continente americano, menos en Estados Unidos y Canadá, por supuesto, el deporte en las escuelas no se fomenta ni se juega adecuadamente. Se juega 3 meses al año para cumplir con un programa deportivo, pero no sirve para el desarrollo de jugadores de baloncesto en el futuro. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la respuesta, perdón. Muchas gracias, Alberto. Hemos terminado con esta primera etapa, la primera parte de la conferencia, y vamos a entrar de lleno a la segunda parte de la conferencia. Alberto, ¿ya puedes ver en tu Zoom o todavía? No sé qué he tocado aquí, no lo puedo ver. Pero, ya, no te preocupes. Aquí estoy, ya lo vi. Ok, entonces vamos a entrar a la segunda parte de la conferencia. Tiene 20 minutos, Alberto, por favor, en el tiempo hay que ceñirse. Y el nombre del tema es Desarrollo del Básquetbol en el Perú. Alberto, por favor. Bueno, yo creo que con algunas referencias que hice anteriormente y algunas de las preguntas que hicieron los participantes y los panelistas, yo ya me refería un poco a la federación como tal y al trabajo de una federación, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a entrar en los detalles lo más rápido que se pueda a hacer esto, porque me parece que nos fuimos un poquito en el tiempo, pero de todas maneras, permíteme que voy a poner nuevamente mi reloj. Podemos pasar a la otra imagen, Armando. Bien. El secretario general de la FIBA dijo, al igual que los jugadores que trabajan sin descansar,
para mejorar sus habilidades individuales y colectivas. Nosotros, los que trabajamos detrás de las escenas, ahí se refiere a los directivos, necesitamos mejorar nuestras destrezas administrativas y gerenciales. Esto fue escrito por allá por el 2004, el 2005, etcétera, etcétera. O sea, cuando se ejecutó el famoso Manual de Federaciones Nacionales, que por supuesto la FIBA invirtió una gran cantidad de dinero en este aspecto, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque inclusive contrató una empresa privada para que le hiciera todo el esquema, ¿no es cierto? Y tuvimos muchas reuniones de los secretarios generales de los 5 continentes con el personal técnico de la FIBA y con esa empresa para decirle cuáles eran nuestras opiniones. Y con respecto a eso, pues se trabajó un scorecard, que es una lista de objetivos que después se transformó en ese manual de federaciones para todas las federaciones nacionales. Pero evidentemente, si no mejoramos la cabeza, que en este caso, digamos, somos nosotros, digamos, las federaciones, lo de abajo no va a funcionar. Lo mismo pasa en una familia. O sea, si el papá no funciona o la mamá no funciona, evidentemente los hijos van a ir por cualquier lado. O sea, tiene que haber en esta estructura, tiene que haber algo que esté por encima de lo demás y que sea una cosa bien organizada y que tenga, digamos, las bases sólidas. Pero bueno, pasamos a la siguiente imagen, donde yo les voy a mostrar un poquito qué es lo que es el baloncesto. Esto es el baloncesto para mí. Esto forma parte de una historia que ya mucha gente me ha dicho que deje de usar la silla, pero yo la usé allá por el 2001 y la voy a seguir usando en el día de hoy. La usé en el 2001 porque fui a dar una charla en las Islas Vírgenes y mi inglés era muy malo. Hoy es malo, en aquel momento era peor. Entonces no sabía cómo expresar yo lo que yo tenía en la cabeza con relación a lo que significa el baloncesto. Y dije, el baloncesto es, amigos, donde la gente se sienta en esta silla y se compone de los siguientes pilares. Y entonces aparece el primer pilar. Directivos. Yo fui árbitro. Yo luego fui directivo. Pero evidentemente uno tiene que pasar por todas esas experiencias para darse cuenta qué es lo más importante. Yo hice guerra contra directivos en mi asociación en la provincia de Mendoza, donde nací y donde crecí basquetbolísticamente los primeros años. Y peleaba con los directivos, porque evidentemente yo decía que no hacían las cosas bien. Lo mismo pasa hoy en la mayoría de los países. La culpa es de los directivos. ¿Pero por qué la culpa es de los directivos? Porque ellos son realmente la manija del baloncesto de un país. Los directivos de un país, de una asociación pequeña, de una liga departamental, de una liga provincial o de una asociación municipal. Ellos son los directivos, lo más importante del baloncesto a la hora de organizar eventos y hacer las cosas como se deben hacer. Porque podríamos decir, y ahora pasamos a la siguiente, que los entrenadores son importantes. Claro que son importantes, son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes los entrenadores? Los entrenadores son muy importantes porque a la hora de enseñar son los que están capacitados para poder formar a nuestros jugadores. Y por eso son importantes. Pero en la mayoría de los países no hay escuelas de entrenadores. En la mayoría de los países no hay, digamos, organizaciones de entrenadores. En la mayoría de los países no se capacita entrenadores. Inclusive, si algún entrenador es capaz, en la mayoría de los países se guarda todo su conocimiento bajo el brazo y no se los da a los demás por un problema de competición, por un problema de competencia. Y ahora les voy a decir algo, si me permiten. Voy a hablar de mi país. Argentina progresó en su básquetbol por los entrenadores. Los entrenadores se autocapacitaron, se autoformaron, se preocuparon, se unieron, organizaron una asociación de entrenadores, inclusive luego una asociación profesional de entrenadores,
y ellos fueron los que produjeron los cambios en el baloncesto argentino. Y Argentino fue campeón olímpico y subcampeón mundial y estuvo número 1 en el ranking del mundo. Con eso les digo todo. Los entrenadores son también muy importantes. Lógicamente, pasamos a la otra, y aquí tenemos a los jugadores que podríamos decir que son lo más importante. Bueno, sí, puede ser que sean lo más importante, pero necesitan los jugadores a los entrenadores para mejorar sus rendimientos y sus capacidades, y a los directivos para que le organicen las competencias adecuadas para permitir su progreso y su desarrollo. No hay competencias adecuadas en los países. No hay competencias manejadas de manera tal para permitir ese desarrollo del jugador. Es como que mucha gente no sabe lo que necesita un jugador para desarrollarse. Necesita cuántas prácticas por semana, cuántos partidos por semana, cuántos digamos, juegos en el año. Jugar 3 meses y después estar 9 meses sin jugar. O sea, no se puede desarrollar jugadores si no hay una adecuada competencia. Y ahí son los directivos los responsables y, lógicamente, los entrenadores que tienen que enseñar correctamente a sus jugadores los fundamentos. Muchas veces los entrenadores lo que piensan es en ganar, porque si no ganan, a lo mejor lo sacan del club, lo sacan del equipo, y a lo mejor los pesitos que se ganan ahí no se los puede ganar. Pero sí son importantes. Y ahora pasamos a al último pilar de este baloncesto del cual yo me he beneficiado. Deportivamente, culturalmente, filosóficamente. Creo que yo le debo toda mi vida al baloncesto. Y si volviera a nacer, Dios me permitiera volver a nacer, pues voy a ser árbitro nuevamente, voy a ser instructor y voy a ser directivo del baloncesto. Pero si tengo que elegir, hoy preferiría elegir ser directivo del baloncesto. Porque creo que ahí está el secreto del desarrollo del básquet de un país. Pasamos a la otra imagen y vamos bien en el tiempo. Sí. Bien. Se me ocurrió, digo, bueno, voy a poner esto aquí en el tintero. La Federación Internacional, como dije anteriormente, la Federación Peruana no está, digamos, obligada a estar afiliada a la FIBA. Eso es una cuestión, digamos, que lo decide la Federación Peruana. Si yo quiero estar en la FIBA, a ver qué se necesita. Manda una carta y pide la afiliación en la FIBA. Y la FIBA, si se cumplen con los requisitos mínimos, seguramente le va a dar la afiliación. Porque la FIBA lo que quiere es tener la mayor cantidad posible de países afiliados. O sea, la FIBA muchas veces lo dice, tenemos 214 federaciones, 215 federaciones o 213 federaciones afiliadas. Y eso evidentemente le da un plafón a nivel internacional, y especialmente en el Comité Olímpico, porque eso significa que hay mayor cantidad de países practicando baloncesto en el mundo que otras federaciones de otros deportes. En consecuencia, la FIBA no le va a negar la afiliación a una federación a menos que no cumpla con los requisitos mínimos que impone la Federación Internacional. Pero para hablar de una federación, en este caso la Federación Peruana, porque nos ocupa esta iniciativa de la Asociación de Maxi Básquetbol del Perú, de cómo y de qué manera la Federación Peruana gobierna el básquetbol de su país. De qué manera la Federación Peruana es responsable de lo que pasa con el baloncesto en su país. Es absoluta y totalmente responsable. O sea, el baloncesto no lo organiza, digamos, tampoco el mismo gobierno del país. El gobierno supervisa, el gobierno apoya económicamente y debe pedirle, digamos, a la federación, a cualquier deporte, que rinda rinda cuenta, de qué hace con el dinero que se le da. Pero bajo ningún punto de vista el gobierno debe meterse en el organismo como tal para manejar el básquet del país. Hay algunos países en el continente americano donde los gobiernos intentan, digamos, meterse en las cosas de la federación, elegir los entrenadores,
decidir qué jugadores van, porque como ellos pagan, ellos quieren decidir qué jugadores van a ir al equipo nacional. Esto es imposible, esto no puede ser bajo ningún punto de vista. Nadie, digamos, es responsable del básquetbol de un país, sino su propia federación nacional, en este caso la Federación Peruana de Básquetbol. Pasamos a la otra slide. Estoy apurándome un poquito, Lalo, para permitir, porque veo que hay mucho interés de preguntas, ya sucedió con el básquetbol del mundo, pero creo que en el caso de Perú va a ser mucho mayor la cantidad de las preguntas por la cantidad de gente que hay incorporada en esta charla. Así que voy a tratar de demorarme lo menos posible, aunque ya llevo 11 minutos. Bien, ¿dónde estamos ahora? Eso lo saben mejor ustedes que nosotros. La primera cosa es dónde estamos ahora, suspendidos de la afiliación de FIBA. Y suspendidos de la afiliación de FIBA, evidentemente estamos limitando unas camadas de jugadores de su participación internacional y de su fogueo internacional y de cómo vemos hacer el básquetbol a nivel internacional. Es importante porque un chico que está jugando, yo me imagino que desea ser seleccionado para el equipo nacional, como lo fueron muchos de los que están en Maxi Básquetbol hoy, que ya escuché que hay muchos que fueron seleccionados nacionales en campeonatos anteriores. O sea, yo creo que esa es la ilusión como tal de un jugador. Y hay jugadores de 13, 14, 15, 16 años que hace 2 o 3 años que no pueden participar en eventos sudamericanos o en eventos de las Américas en esas categorías y evidentemente se está perdiendo de competencias internacionales se le está, digamos, evitando que una serie de jugadores jueguen en competencias internacionales. Y ahora les digo lo siguiente. Las competencias internacionales no son para el desarrollo de los jugadores. Las competencias internacionales son para medir dónde estás en relación al resto de los países que compiten en ese torneo. Por ejemplo, en el caso de Sudamérica, Perú participa y va al torneo internacional, juega 5 partidos, juega 6 partidos, juega 7 partidos, no juega más de eso. Y entonces eso evidentemente no sirve para desarrollar jugadores, 5 partidos, donde la premisa es intentar ganar el juego, intentar, digamos, estar en una mejor posición. Y a veces perdés por 20 o perdés por 30 o perdés por 40 con equipos de la misma zona, en este caso, en el caso de Sudamérica. Pero sí te sirve el torneo internacional, primero para motivar a los niños, para motivar a la gente, para motivar a los papás, para motivar a los gobiernos, para decir, aquí estamos, nosotros vamos a un torneo internacional la semana que viene, se junta la delegación, se le saca foto en el aeropuerto y hay una promoción y hay una difusión, que seguramente Carlos Chocano sabe de esto más que yo, que hace que, digamos, el básquetbol se difunda en el país. Caso contrario, no hay difusión. Yo me supongo que si no hay competencia interna, aunque yo sé que hay unas ligas internas, evidentemente la participación internacional es la que más llama la atención porque no es el club el que juega, no es el departamento el que juega, es la nación la que juega. Y la nación o el seleccionado nacional, como decía nuestro secretario general en aquel momento, debe ser el motor del baloncesto de un país, la locomotora del baloncesto de un país. Y como consecuencia de ello, pues evidentemente es absolutamente necesario que tengamos competencias internacionales. Hoy estamos ahí donde estamos, no sé por qué, no sé cómo, porque realmente no conozco. Yo creo, supongo, ¿no es cierto?, que si se ha suspendido, si la afiliación, digamos, se ha suspendido la afiliación de Perú en la Federación Internacional, es porque no se han cumplido con una serie de requisitos. Y seguramente, estoy seguro de esto, la FIBA le ha mandado una carta al presidente de la federación diciendo está suspendido hasta que no cumpla con A, con B, con C, con D. Y esto es lo primero que hay que saber. A ver cuáles son los requisitos que está pidiendo la Federación Internacional para poder cumplimentar con esos requisitos y volver a esa, digamos, afiliación en la Federación Internacional y permitir, digamos, que los chicos y los jóvenes y las chicas puedan participar en eventos internacionales. Yo sé que hay una intención por parte de la Asociación de Maxi Básquet
y por la cantidad de inscriptos que hay en esta conferencia, entiendo que debe haber una intención sana y muy voluntariosa por parte de mucha gente que quiere ver al básquetbol de Perú, digamos, competir a nivel internacional, que se terminen los problemas, que las cosas, digamos, se vayan cambiando, que se hagamos, digamos, lo que tenemos que hacer y qué es lo que queremos hacer, dónde queremos estar dentro del país, dónde queremos estar internacionalmente fuera del país. Queremos estar arriba de Bolivia, abajo de Paraguay, encima de Paraguay, arriba de Uruguay. ¿Cómo hacemos para lograr estos beneficios? Recuerdo que en un momento determinado yo hablaba con un presidente de una federación en una reunión, digamos, específica en el ámbito de esa federación, y yo le decía, bueno, digamos, usted dice que todo está muy bien acá, pero aquí no está todo muy bien. Ustedes tienen más de 50 millones de habitantes en el país, tienen un biotipo de jugadores que puede ser competitivo a nivel internacional, y entonces yo quisiera que, tienen una altura más de 1,90, 2 metros, etcétera, etcétera, y yo quisiera que ustedes me digan cómo puede ser que hace 50 años que ustedes no le ganan a Uruguay, un país de 3 millones de habitantes, de blanquitos de 1,50 m. O sea, veamos qué es lo que tenemos, qué producimos, dónde queremos estar y qué vamos a hacer para estar en el lugar que queremos estar. Y ahora pasamos justamente a la última, que creo que es esta que está acá, que es cómo llegar ahí. Bueno, yo creo que en todos los quehaceres de la vida todos tenemos un programa. Los profesionales que están seguramente, ustedes, Lalo y el resto de las personas que están ahí, los panelistas, digamos, cuando se levantan a la mañana tienen un programa para el día. Tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer al otro. Llegan a la oficina y la oficina tiene un programa. Hoy tenemos que hablar con fulano, hoy tenemos que ver a Mengano, hoy tenemos que ver a Perengano. O sea, evidentemente tenemos que tener una estrategia, tenemos que hacer un plan, tenemos que buscar de qué manera logramos llegar a donde queremos estar, porque donde estamos ahora, la verdad, estamos mal. En consecuencia, tenemos que hacer un plan para ver cómo llegar ahí. Ese plan, lógicamente, lo tienen que hacer entre todos. Los directivos actuales de la federación, el gobierno que está, la asociación de Maxi Vázquez, los colaboradores, exjugadores, exentrenadores, en fin, todo el mundo tiene que hacer una especie de trabajo, digamos, pensando en un sueño, en cuál es el sueño, a dónde queremos llegar, dónde queremos estar y qué hacemos para llegar ahí, para llegar a esa posición ahí. Entonces, concretamente, y para finalizar, ¿cómo llegar ahí? Es la respuesta a la base de la estrategia que hay que seguir en el futuro. Si ustedes quieren realmente lograr ese repunte de la Federación Internacional, de la Federación Peruana, perdón, evidentemente deben hacer cosas ahí adentro. Y vuelvo y repito, están hoy por un problema ocasionado por los peruanos. Juan, Pedro, Roberto, José, no me importa quién. El problema es creado por peruanos y debe ser resuelto por peruanos. La Federación Internacional no les va a venir a resolver el problema interno. Los puede ayudar de alguna manera, estoy seguro que eso es posible, pero ustedes son los primeros que tienen que dar la respuesta a esa famosa carta de suspensión que le ha enviado la Federación Internacional. Para mí eso es todo. Por el tiempo que me diste, Lalo, yo podría seguir hablando un par de horas más, pero ya me... Sí. La verdad que ya nos dimos cuenta que puedes hablar varias horas, Alberto, tranquilo. Ya no tengo más. Pero hay muchas preguntas interesantes que creemos que tenemos que entrar a ellas. La primera persona que le quiero pasar el micro es al señor Carlos Chocano por seniority. Por seniority vamos a dejar que un periodista que es responsable de todo básquetbol nos haga la primera pregunta. Carlos, ha sido periodista en los varios diarios peruanos, La Prensa, Correo,
La Crónica, ha trabajado en radios como Ovación, Pregón Deportivo, ha sido jefe de prensa de la Federación Peruana de Fútbol, de la Federación Peruana de Básquet, de la Liga, y también ha sido asesor periodístico del Ministerio de Justicia, Interior y Producción entre el año 2002 y 2005. Carlos, tu pregunta hacia Alberto, por favor. Sí, buenas noches, Alberto, buenas noches, amigos, buenas noches. Muy claro y preciso lo que acabo de usted decir. El básquet peruano lo solucionan los peruanos. Pero quiero hacerle una pregunta y es una inquietud no de ahora, sino de hace muchísimos años. Aparte del básquet, hay muchos deportes que hay deportes paralelos, entre comillas, donde la especulación y los personajes que saben mucho de básquet, entre comillas también, motivan una desinformación en cuanto al concepto claro, preciso y contundente de FIBA, América y FIBA, en relación a las sanciones que aplica, llámese la suspensión y llámese la desafiliación. Hay mucha gente que solamente comenta, me dijeron, me enteré por ahí, pero qué mejor que Alberto García precise sobre qué es la suspensión, qué es la desafiliación y lo que es más, qué secuencia negativa trae esto para el baloncesto en este caso. Bueno, gracias Carlos, y mis felicitaciones por tantos pergaminos. Son absolutamente necesarias la difusión de nuestro deporte en un país, así que el rol que cumplen los periodistas es tremendamente importante. La pregunta, me dijeron alguna vez que tengo que decir muy buena pregunta, es realmente importante porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la suspensión de la afiliación y otra cosa es la desafiliación. La desafiliación es que la federación no tiene más nada que ver con el básquet internacional. La suspensión es que sí tiene que ver, sigue teniendo que ver porque tiene responsabilidades con la Federación Internacional. Por ejemplo, una sola, transferencia de jugadores. Si algún jugador que juega en Perú, que jugó en Perú en una liga profesional, etcétera, etcétera, quiere ir a jugar a otro país, tiene que pedir la transferencia a la Federación Peruana. La Federación Peruana, aún estando suspendida, tiene la obligación de contestar esa transferencia diciendo que el jugador está libre para jugar donde quiera porque no tiene contrato en Perú. O sea, esto sería una de las responsabilidades. Otra de las responsabilidades que tiene que ser es continuar en el desarrollo del básquet dentro del país. O sea, no se puede parar por el hecho de estar suspendido internacionalmente la actividad interna en el país. En consecuencia, la FIBA va a controlar esas cosas, va a controlar si la federación realmente está haciendo esas cosas. Y lógicamente, seguro que en esa carta que digo yo, que le tiene que haber enviado la FIBA a la federación con la suspensión, le tiene que haber dicho hasta que no cumpla con esto, con esto, con esto, con esto. Entonces, lo primero que habría que saber es cuáles son las condiciones, digamos, que le ha puesto la FIBA para volver a tener levantar esa suspensión y volver otra vez a la afiliación normal. La desafiliación no. La desafiliación significa afuera y listo, se terminó. La FIBA ya no le importa más el país como tal. No le importa si hacen baloncesto, si contestan. Por ejemplo, jugadores que salen de Perú a jugar a otro lado no necesitan transferencia de nadie. Jugadores que van a jugar a Perú no necesitan transferencia de nada. ¿Por qué? Porque es un país que no existe para la Federación Internacional. Ha sucedido esto, ha sucedido. Les garantizo que hay antecedentes de que haya sucedido. Esa es la respuesta, Carlos, y gracias por la pregunta nuevamente. Gracias, Alberto. Ahora vamos a darle la palabra a Mariela Picasso. Ella ha sido campeona sudamericana en Riobamba en el año 74, campeona sudamericana en Lima en el año 77, subcampeona sudamericana en Lima en el año 91, y hoy día se dedica al Maxi Básquet como entrenadora y ha logrado llevar a la selección peruana de Maxi Básquet
femenino a ser tricampeona panamericana en Lima, Costa Rica y Natal. Mariela, por favor, tus preguntas. Tienes que abrir el micro, Mariela. Buenas noches, Alberto. Y buenas noches a todos los que están participando. Mucho gusto. Como decía Lalo, yo he jugado por el Perú y tuve una ilusión desde que comencé a jugar, que es lo que tú dices, representar a mi país. Yo creo que para un deportista es la máxima ilusión, llegar a ponerse la camiseta de su país. Y lamentablemente estamos en esta situación y yo me pongo en el pellejo de aquellos jugadores, hombres o mujeres, que quieren, les encanta, apasionan el básquet como deporte y no van a poder hacerlo mientras el Perú siga desafiliado. Tú dices que... Suspendido, no desafiliado. Suspendido. Tú nos dices que en esto tenemos que entrar todo. ¿Hay alguna pauta para todos nosotros, toda la comunidad del básquet, toda la gente interesada en el básquet, que por lo que veo es bastante y realmente estoy muy agradecida de esta participación? Eso quiere decir que hay mucho interés en el básquet. Creo que no veo a tanta gente interesada desde la última vez que jugó un partido en el Champañá. Me conmueve esto y me lleva a pensar también que de alguna forma nosotros podemos hacer que esta suspensión deje de serla. ¿Tú crees que hay alguna forma en la cual nosotros podemos participar de esto? Sí, claro que sí, Mariela, y felicitaciones también por los pergaminos. Y te aclaro lo siguiente, ya voy a aprovechar para no solamente a ti, sino para toda la asociación de Maxi Básquet. Ustedes sí pueden jugar internacionalmente. Los Maxi Básquet pueden presentar equipos tanto femenino como masculino en todas las competencias Maxi Básquet que se hagan en el mundo, porque el Maxi Básquet no está dentro de la Federación Internacional. Se maneja con una federación internacional. La FIMBA y hay otra organización más. En cualquiera de las dos organizaciones de Maxi que haya, pueden ustedes jugar internacionalmente. Sí, claro que sí. Yo lo que haría es lo siguiente. Yo creo que ustedes han dado el salto inicial del gran partido peruano. Yo creo que esta reunión, no por el expositor, nada que ver. Olvídense de mí. Yo hablo, pero no hago nada. Entonces, son ustedes los que ahora, a partir de ahora, van a tener que ejecutar. Yo creo que de aquí tiene que salir esa comisión y tendrán que tener una reunión muy, muy pronto con el presidente de la federación, que está actualmente, para poder averiguar y ver de qué manera ustedes pueden ayudar a que la cosa se resuelva. Yo creo que si hay diálogo, todo se puede lograr. Si no hay diálogo, si ustedes se mantienen afuera y la gente que hoy está en la federación se mantienen separados, evidentemente no va a haber ningún arreglo, a menos que ustedes quieran hacer una federación nueva. Y eso, bueno, requiere de todo un montón de procesos e inclusive requiere luego del consentimiento de la Federación Internacional, del Comité Olímpico Nacional, o sea, de un montón de cosas que es mucho más difícil. Para mí, lo mejor sería que ustedes formaran una comisión y que se reunieran con los directivos de la federación e intentaran conocer qué es lo que pasa y cómo y de qué manera ustedes pueden contribuir. Y cuando digo ustedes, me refiero a ustedes como representantes de las 400 personas que están escuchando este mensaje, de las 500 personas que están escuchando esta conferencia. Así que, digamos, creo que ahora es un compromiso de ustedes, es una obligación. Ustedes ya se metieron en un lío porque han hecho una conferencia, han comunicado al país que tienen intenciones de hacer cosas y evidentemente mañana no porque es sábado y el domingo vamos a misa, así que el domingo no podemos hacer nada, pero el lunes ya tienen que estar pidiéndole la reunión al presidente de la federación. Esa es mi recomendación. Ok, muchas gracias, Alberto. Muy claro. Ok, Alberto, gracias. Ahora el último panelista, antes de entrar a una gran cantidad de preguntas que está haciendo los que están inscritos, es el señor Luis Cirlopú, que es representante de toda la parte de provincias. Luis es profesor de educación física, ha sido bicampeón nacional en minibásquet siendo entrenador, al igual que tricampeón nacional en infantiles y tricampeón nacional en juveniles
ganando Chiclayo a Lima. Ahora actualmente es presidente del Comité Departamental de Minibásquet. Luis, por favor, tu pregunta a Alberto. Sí, buenas noches, Lalo. Buenas noches, señor García. Muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? Casi como un provinciano, no representando, ¿no? Sino como una voz de los provincianos. Yo también soy provinciano. Sí, de Mendoza, claro. Y sé también que se inició usted en el maravilloso mundo ese del mini básquetbol. Dirige como amigo del mini básquetbol, lo más lindo que existe. Sí. Señor García, nos ha informado que la preocupación de la FIBA ya quedó claro, que era mejorar el básquetbol en los países que no estaban con relación a los países, a la NBA, a los países que estábamos adelantados. Y en el 2002, bueno, alcanzaron un manual a las federaciones. Muy bien, los países que lo tomaron en serio esto consiguieron los grandes éxitos que ahora vemos en cuanto al alto nivel de sus selecciones. Ese alto nivel producto del andamiaje que esos países construyeron en cuanto a sus dirigentes. Muy bien, yo veo particularmente que ese andamiaje en esos países tiene mucho que ver y hay mucha participación de dirigentes nacidos de provincias. Usted mismo, como usted lo acaba de decir, de Mendoza, vemos también gente de Santa Fe en su Argentina, ¿no? Y también vemos en otros países. También usted acaba de manifestar, es un slide, que la Federación Nacional es la encargada de controlar, de administrar y controlar el básquetbol de su país. Y cuando dice de su país, no se refiere únicamente a la capital, se refiere a todo el país. Entonces, me gustaría saber si dentro de ese manual de federaciones habrían algunas recomendaciones para que la federación se acerque a provincias, o cómo lo podría hacer para que las provincias tengan participación activa dentro de esa administración y dentro de ese control del básquetbol en un país. Y si, bueno, finalmente, ¿cómo usted, qué recomendaciones, qué tip daría ustedes a este nuevo grupo de trabajo que se formara para que esa participación de provincias sea efectiva? ¿Sí? Ok, Luis, muchas gracias. La verdad es que, digamos, usted ha dado en el clavo, pero aquí me permito decirle algo relacionado con lo que ya dije. La Federación Internacional necesita países bien organizados, una buena base, que son las federaciones nacionales. Las federaciones nacionales necesitan una buena base en las asociaciones provinciales o departamentales. Ahora, ¿cuál es el problema actual, digamos, de la federación? Que hay organizaciones provinciales o departamentales, no sé cómo está dividido geopolíticamente el país, pero si son provincias, o si son municipales o departamentales o estados, lo que sea, deben estar organizadas convenientemente, porque usted necesita tener una organización en su provincia, necesita tener estatuto, necesita tener reglamento, necesita tener una comisión directiva, necesita inscribirse en la organización del país que inscribe a las asociaciones deportivas sin fines de lucro. En fin, usted necesita hacer cosas en su provincia. Y según tengo entendido, y me voy a remitir al año 2008, 2007, donde tuve una participación directa en un conflicto que hubo en aquella época con la Federación de Baloncesto que presidía el general Ferreiro. Yo tuve que ir al país, yo fui al país, yo me reuní con el director o presidente del IPD, que era en aquel momento, me reuní con el Comité Olímpico, me reuní con un montón de gente. ¿Y cuál era uno de los problemas de la federación en el futuro más cercano? Porque Ferreiro se va, queda otro presidente, después viene otro presidente. ¿Cuál es el problema que existía en aquel momento cuando el presidente que estaba a cargo de la federación intentó, digamos, que se organizaran las asociaciones provinciales para poder afiliarlas a la federación y que tuvieran derecho al voto y tuvieran participación activa en los quehaceres de la federación? La inscripción en los registros, en el gobierno.
y eso no lo podían hacer porque les cobraban $600. Me recuerdo que en aquella oportunidad la FIBA colaboró, contribuyó con dinero para que esas asociaciones pudieran organizarse internamente y pudieran, digamos, estar registradas, porque creo que le pedían un dinero para ese registro en la entidad gubernamental correspondiente. No recuerdo. Pero no tengo ninguna duda que la federación se nutre de sus bases, y sus bases son las 23 o 24 o 25 o 20 o 18 provincias o estados o departamentos que tenga el país. Eso es fundamental. ¿Por qué? Por lo que dije también en algún momento de esta conversación. Ya termino, Lalo. Te veo un poco impaciente con el horario. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, es necesario absolutamente que la federación organice sus cuadros, digamos, y sus cuadros son las federaciones. En la federación no se hace baloncesto. En Lima, en el local que tiene la federación, si lo tiene, porque antes tenían en el Vivos, pero después salieron del Vivos y qué sé yo dónde andarán ahora, pero bueno, si tienen una oficina, ahí no se hace baloncesto. El baloncesto se hace en tu provincia. El baloncesto se hace donde viven los niños, inclusive no solamente en la capital de tu provincia, sino en los departamentos de la provincia también, donde viven los nenes. Los nenes, las organizaciones tienen que hacer las actividades donde viven los nenes, donde ellos están residiendo. Las preguntas generalmente son cortitas, las respuestas podrían ser cortitas, pero en mi caso nunca son cortitas. No, señor García, muy agradecido por la respuesta y claro, clarito todo. Adelante, Lalo. Ok. A ver, Alberto, acá tenemos algunas preguntas del público. La gran mayoría de las preguntas ronda a través de qué pasa con la federación, cuándo se puede afiliar, qué podemos hacer. Entonces yo voy a hacer un compendio de varias preguntas que tratan de lo mismo, de forma de que tú puedas contestarlas con tranquilidad. Acá dice, principalmente dice, ¿cuáles son los temas principales que tiene que resolver la Federación Peruana de Básquet para reinsertarse en la FIBA? ¿Y cuánto tiempo puede demorar ese proceso? La respuesta cortita, hablar con Quesada o conocer el tenor de la FIBA, el tenor de la carta de la FIBA. Ahí debe decir que lo que ya dije anteriormente, no lo voy a volver a repetir. En la carta que la FIBA anunció a la federación la suspensión de su afiliación, le tiene que haber dicho por esto. Y hasta que no se cumpla esto, usted no vuelve. Entonces, es necesario que ustedes lo primero que tienen que hacer es conocer el tenor de esa carta de la Federación Internacional. Ok, Alberto, una pregunta del doctor Juan Carlos Saronés, del Callao. Dice lo siguiente: ¿podría haber una forma de facilitar o apoyar a los equipos de base para su formalización y así poder formalizar las ligas y de ese modo fortalecer y democratizar la federación? Sí, yo creo que sí, que eso es lo que hay que hacer. Ahora, eso se necesita un plan de acción, se necesita viajar por todos los departamentos, visitar a los clubes, ver cuáles son sus problemas, saber cuál es la necesidad, digamos, para inscribirse como club dentro de su provincia, cuáles son las cosas para inscribirse dentro de la provincia, la asociación provincial, y cuáles son los requisitos para que la asociación provincial tenga su reconocimiento a nivel nacional. O sea, debemos conocer todos los detalles que hacen falta para poder cumplir con esos requisitos del Estado. Generalmente es el Estado el que determina qué es un club y cómo y qué necesita para estar registrado legalmente. Y ahí seguramente va a venir que tiene que tener un presidente, que tiene que tener un secretario, a lo mejor que tenga que tener una oficina, no lo sé. Pero evidentemente esa es la primera tarea. Y es una buena pregunta porque, vuelvo y digo, la base de la federación, de la asociación provincial, es los clubes. Ok, acá hay otra pregunta más del señor Gerardo Durán.
Dice, don Alberto, existe un grupo de personas, incluyendo el IPD, que creen que el básquet peruano debe solucionarse de arriba hacia abajo, dejando de lado las bases que son las ligas. ¿Qué puede decirnos respecto a este concepto y cuál es su sugerencia para que una federación como la peruana pueda surgir nuevamente? Bueno, la respuesta es cortita y sencilla, pero yo no la hago corta nunca. Es la misma historia, no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Este problema lo deben resolver ustedes, los peruanos, no por una ley que venga de arriba o que una orden que venga de arriba. Era el mismo gobierno. El gobierno le va a decir, bueno, a ver, tráiganme la afiliación de cuántos clubes tienen ustedes en la provincia. ¿Han cumplido con estos requisitos los clubes? ¿Cuántos jugadores tienen? ¿En qué cancha juegan? O sea, es necesario hacer, digamos, un replanteo de la estructura deportiva del país en cada una de las provincias, fundamentalmente en cada uno de los municipios, ¿no? ¿Cuántos clubes hay? Si hay posibilidades de que se organicen. Bueno, les digo lo siguiente. Si no están organizados y no se afilian y no logran levantar la suspensión, igualmente pueden hacer baloncesto. El baloncesto nadie lo paga. Afiliados o no afiliados, ustedes pueden hacer baloncesto dentro de su país. Acá hay otra consulta o sugerencia del señor Óscar Ortigosa. Dice, el IPD ha nombrado un grupo de trabajo para que haga elecciones y no lo puede hacer porque no se puede inscribir en registros públicos. Es un comentario que hacen que creo que después lo vamos a tocar en la conclusión que yo quisiera dar de este seminario. Otra pregunta y la última, porque se nos ha acabado el tiempo. El señor Carlos Andrés Reyes dice, la suspensión de la Federación Peruana de Básquet no se pudo cuestionar ante ningún tribunal arbitral. ¿Existían argumentos legales para ello? No sé si puedas contestar a esta pregunta, Alberto, porque ya es un poco más... Sí. ¿Sí? Acuérdense que yo tengo aprobado la escuela elemental. Pero no, bajo ningún punto de vista, porque la Federación Internacional es un organismo privado totalmente ajeno de cualquier gobierno. En consecuencia, la Federación Internacional tiene la potestad de afiliar o desafiliar a quien no cumpla con los reglamentos o cumpla con los reglamentos y estatutos de la Federación Internacional. Nadie puede discutir eso, porque la FIBA le va a decir, bueno, tráiganme que están bien y aquí están, ¿verdad? Pero si no están bien, no van a poder hacerlo. Creo que legalmente es imposible. No creo que ningún tribunal arbitral, ni siquiera el VAT, digamos, pueda tomar una decisión en relación a esto, porque la FIBA lo que está haciendo es cumplir con sus estatutos, que están aprobados por el Olimpismo Internacional. O sea, no hay manera de hacer nada legal en ese aspecto. A nivel FIBA, ¿no? Ok, gracias, Alberto. Creo que hemos cumplido con el tiempo. Yo me voy a permitir hacer un par de conclusiones y unas recomendaciones personales después de haber escuchado todas las preguntas y todas las presentaciones. La primera conclusión que llego con relación a la evolución del básquetbol del mundo es que no queramos ser creativos. Debemos de seguir los manuales que han seguido las federaciones que han tenido éxito. Entonces, seamos pragmáticos, prácticos y sigamos lo que la FIBA ha aconsejado que se haga. Segunda conclusión que yo tengo es que definitivamente la situación en la que está el básquet es responsabilidad única y exclusivamente de todos los peruanos. La FIBA no tiene absolutamente nada que ver con este problema que hemos generado todos. Y así como lo hemos generado, todos, creo que todos lo tenemos que solucionar. Entonces, dejemos claridad de que la solución está acá, en el Perú, con nosotros.
Esas son las dos conclusiones que yo tengo. Ahora, yo haría una recomendación. Ya tenemos 5 años, 3 o 2 suspendidos y 3 anteriormente que ya teníamos problemas, en la que la federación no se puede inscribir, hay problemas, y todo esto la federación ni el IPD ha podido solucionar. Yo como profesional, como en mi vida profesional, siempre he pensado de que las cosas se solucionan hablando y las cosas se solucionan subiéndolas de nivel. Si vamos a continuar hablando con la federación y el IPD que no han podido solucionar este problema hace 5 años, yo creo que tenemos que subirlos de nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel que debemos de tocar? Pues no queda otra que el ministro de Educación y el primer ministro, haciéndole recordar a ellos que el deporte es una responsabilidad del gobierno, del Estado. Da salud, ayuda al desarrollo de las personas, lo vuelve más competitivos, lo saca de las calles. Entonces, creo yo, y yo voy a proponer esto a la Asociación de Maxi Básquet, que debemos de solicitarle al primer ministro una reunión, tanto con el ministro de Educación como el ministro de Justicia, que tiene a su cargo todo el tema de inscripción en registros públicos. Si el problema es un problema de registros públicos y de nombrar federaciones, pues sentemos en una mesa al más alto nivel del país y decidamos cómo se soluciona. Vamos a solucionar el problema, no a seguir dando vueltas. Entonces, esas son mis recomendaciones para la federación. Muchas gracias a todos los participantes. Hemos tenido en el pico hemos tenido cerca de 480 asistentes a esta primera conferencia por la recuperación del básquetbol peruano. Las preguntas que no han podido ser respondidas las responderemos en la página web de Todo Básquetbol. Gracias a los miembros panelistas, a los colaboradores, y solamente pensemos de que está en nuestra cancha. Vamos por la recuperación del básquetbol peruano. Hasta siempre y gracias. Saludos a todos, felicidades y felicitaciones nuevamente. Solo pensar que es la página en Facebook de Todo Básquetbol. Ya, nos despedimos entonces, Armando. Como quieran, a la gente todavía sigue, algunos siguen conectados todavía. Lalo, ¿estás por ahí? ¿Quieren mandar saludos? No sé. Sí, voy a cerrar la conexión. Sí, creo que nos desconectamos ya. Ok, saludos. Gracias a todos. Gracias, Armando, Alberto, Lalo. Gracias. Chao, chao, Mariela, Marcial, Luis. Nos vemos. Muchas gracias.